Lección número 11, para el 15 de marzo de 2025. ¿Qué más pude hacer? Sábado 8 de marzo. Para memorizar. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18, verso 37. Hace algunos años fue publicado en la revista Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se lo llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después, supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy, muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios, a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Domingo 9 de marzo. Cristo, el vencedor. Aunque hay un enemigo en acción al que el propio Cristo se refiere como el usurpador, príncipe de este mundo, el verdadero Rey del universo es Jesucristo. Jesús vence por nosotros y en Él podemos obtener la victoria incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. De hecho, la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Hemos visto que las Escrituras describen al diablo como 1. Engañador del mundo entero desde el principio. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Mateo capítulo 4, verso 3. Juan capítulo 8, verso 44. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Y Primera de Juan capítulo 3, verso 8. 2. El calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, capítulo 13, verso 6, Job capítulos 1 y 2, Zacarías capítulo 3, versos 1 y 2, Judas 9. 3. El gobernante usurpador de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30, capítulo 16, versículo 11, Hechos capítulo 26, verso 18, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, Efesios capítulo 2, verso 2 y Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Escucha Juan capítulo 18, verso 37. ¿Qué nos dice este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Qué significa el hecho de que Jesús es Rey? Juan capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aunque las Escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador gobernante de este mundo, también enseñan que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. 1. Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad.
Juan capítulo 18, verso 37. 2. Por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios. Romanos capítulo 3, verso 25 y 26. Capítulo 5, verso 8. Refutando así las calumnias del diablo. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. 3. Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Compáralo con Romanos capítulo 16, verso 20, y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. En última instancia, e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. ¿Cómo determinan nuestras decisiones cotidianas el bando en que estamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar del lado vencedor, incluso ahora? Lunes 10 de marzo. El que es justo y justifica. La obra de Cristo deshace en todo momento la del diablo. Según Primera de Juan capítulo 3, verso 8, Jesús vino para destruir las obras del diablo y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego Satanás y su reino serán destruidos. Escucha Romanos capítulo 3 versos 23 al 26 y el capítulo 5 verso 8, que revelan estos pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo. Romanos capítulo 3 versos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos, y lo hizo por medio de la cruz. Después de la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 722. Escucha Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 12, a la luz de Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Cómo arroja luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz? Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios de que dispone en medio del gran conflicto. Génesis capítulo 18, verso 25, Deuteronomio capítulo 32, verso 4, Primera de Samuel capítulo 3, verso 18, Salmos 145, 17, Daniel capítulo 4, verso 37, Habacuc capítulo 1, verso 13, Apocalipsis capítulo 15, verso 3. ¿Por qué es tan importante que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor? Cuando reflexionas acerca de la cruz y de todas las obras de Dios en el plan de redención, ¿cómo te ayudan las obras de Dios a confiar en su amor, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento? Martes 11 de marzo. El cántico de mi amado. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir y o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se ciñó ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. Escucha Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quiénes representan la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Cuál es el resultado? Isaías capítulo 5, versos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Estos versículos, Isaías canta una canción acerca de su amada, caracterizada como una viña. El dueño de la viña es Dios mismo, y la viña representa al pueblo de Dios. Ver por ejemplo Isaías capítulo 1 verso 8, Jeremías capítulo 2 verso 21. Pero las implicaciones pueden aquí ampliarse e incluir la obra de Dios en el mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña, Dios, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres, que otras traducciones denominan sin valor.
De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. En Isaías capítulo 5, verso 3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Y en Isaías capítulo 5, verso 4, Él plantea la pregunta más importante. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen lo que hizo. Cuando contemplamos la cruz, donde Dios se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo adquieren sus palabras? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Un significado asombroso. Miércoles 12 de marzo, la parábola de Cristo acerca de la viña. En la parábola de Mateo capítulo 21, acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías capítulo 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Escucha Mateo capítulo 21, versículos 33 al 39. Teniendo en mente la pregunta de Isaías capítulo 5, verso 4, ¿qué más se podría haber hecho por la viña que no se haya hecho antes? Mateo capítulo 21, versos 33 al 39. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. La primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías capítulo 5 acerca del viñador y su viña. Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mateo capítulo 21, verso 33. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas, a recoger el producto, quienes arrendaban su viña, golpearon y mataron a sus siervos. Mateo capítulo 21, versos 24 al 36. Finalmente envió a su hijo, Jesús, pensando: tendrán respeto a mi hijo. Mateo capítulo 21, verso 37. Pero también asesinaron a su hijo, después de decir: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Mateo capítulo 21, versos 38 y 39. ¿Qué más podía Dios hacer? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Juan capítulo 3, verso 16. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 25-26, capítulo 5, verso 8. ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos?
La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, ¿no la habría elegido? Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos a la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Vuelve a escuchar Isaías capítulo 53, verso 4. ¿De quién eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó en la cruz? ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que le ha costado nuestra salvación? Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jueves 13 de marzo. La vindicación del nombre de Dios. En última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. La justicia y el amor perfectos de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Ver Romanos capítulo 3, versos 25 y 26, capítulo 5, verso 8. Escucha Romanos capítulo 3 versos 1 al 4 a la luz de Isaías capítulo 5 versos 3 y 4, que enseñan estos textos acerca de la vindicación de Dios en el conflicto cósmico. Romanos capítulo 3 versos 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Isaías capítulo 5 versos 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? En Romanos capítulo 3 e Isaías capítulo 5 vemos que Dios invita, en un sentido limitado, a sus criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente. Escucha Apocalipsis capítulo 15 versos 3 y capítulo 19 versos 1 al 6, que enseñan estos pasajes sobre la vindicación final del nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 15 verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Capítulo 19, versos 1 al 6. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? No puedes tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detestas o en quien no confías. Si alguien dijera a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge horribles mentiras acerca de tu carácter, harías lo que fuera necesario para contrarrestar tales afirmaciones, pues si son creídas, pondrás fin a tu relación de amor. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, 1 Corintios capítulo 6 versos 2 y 3, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo, y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes de que todo termine, esas preguntas serán contestadas. Ver 1 Corintios capítulo 4 verso 5. Finalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2 versos 10 y 11. Todo es parte de la vindicación del carácter de Dios. Viernes 14 de marzo. Para estudiar y meditar. Lee la sección titulada La recompensa del esfuerzo ferviente, en las páginas 227 a la 229 del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, de Ellen White. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la gran, perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendemos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Ellen White, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 227. Preguntas para dialogar. 1. ¿Te has sentido perplejo por las intervenciones providenciales de Dios? ¿Te consuela saber que resultarán claras finalmente? 2. Reflexiona acerca de lo que Cristo debió abandonar para hacerse hombre y morir por este mundo. ¿Qué dice eso acerca del amor de Dios y de si es digno de confianza? ¿Acaso pudo hacer algo más? 3. ¿Qué tiene de importante el nombre de Dios? ¿Qué implica esto para quienes nos identificamos como cristianos? ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? ¿Qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? 4. Incluso nuestras mejores respuestas al problema del mal son incompletas por ahora.
¿Qué podemos hacer en la práctica para acercarnos a quienes sufren y aliviar el dolor que existe en el mundo mientras esperamos la solución final y escatológica que solo Dios puede dar al problema del mal? 5. Reflexiona acerca del hecho de que Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores, según Isaías capítulo 53, verso 4. ¿Qué ocurrió corporalmente en la cruz que nos ayuda a comprender el plan de salvación y lo que nuestra salvación costó a Dios?